cordial bienvenida a cada uno de los hermanos, amigos y también a las personas que visitan nuestra página web de la iglesia local desde Costa Rica, Punta Arenas, en El Roble. Vamos a entrar en un tema que sé que va a ser de mucho interés para toda persona y especialmente para nosotros los creyentes, en los que creemos que tenemos la palabra de Dios y practicamos la palabra de Dios. Y es un tema de carácter religioso, moral y judicial. Cuando hablamos del carácter religioso es porque es una preocupación de dar respuesta desde cualquier ángulo, de cualquier confesión de fe, llámese católica, llámese judía, llámese islámica, llámese evangélica. Es tratar de poner en claro el don apreciable que Dios nos ha regalado, que es la vida. Es el tema de uno de los mandamientos que está en la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13. Es un tema religioso, es un tema moral, porque una persona que atente contra la vida de otra persona es repudiado como un acto de irrespeto, y todo acto de irrespeto tiene que rayar con la inmoralidad. Y es un tema judicial porque es un tema penado por las leyes de muchos países que, aunque no hayan asumido el código bíblico, de una manera u otra ponen en práctica la ley de penalización contra todo asesino que intente o lo logre quitar la vida a una persona. Vamos a leer la palabra en el segundo libro de la Biblia, llamado por la tradición Éxodo. Me gusta más la palabra Shemot en su original hebreo, que tiene que ver con los nombres. En el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice nuestra versión, Nueva Versión Internacional. Estaré usando la versión internacional y también estaré usando algunos términos de carácter hebraico, como fue hecho el texto bíblico. Dice la palabra de manera tan pequeña, pero vamos a ver que no agotamos el texto bíblico con lo que vamos a exponer. Dice en nuestra versión: no mates. Mas la mejor traducción del original hebreo tiene que ver con no asesinarás. Acabo de tocar ya un tema polémico. La mayoría de las traducciones de la Biblia, a excepción de unas cuantas, traducen el texto como no mates. Mas cuando vamos al original hebreo, la palabra en hebreo es la palabra lo tirzak. Lo significa no y tirzak, no asesinarás. Porque ¿cuál es la diferencia semántica de la palabra? Es que es igual matar que asesinar. Perdóneme, no. Cuando se habla de lo sirja, se está hablando de asesinar intencionadamente. No tiene que ver con guerra, como un pastor una vez me preguntaba. No es que dice la Biblia no matarás, ¿y por qué hay guerra? La ignorancia. La palabra, cuando se habla de lo sirja, está hablando de no asesinar intencionadamente. Cuando entramos a leer el versículo 13, estamos entrando en la segunda tabla de los 10 mandamientos, o mejor dicho, en Devarim, en las palabras, porque la Biblia no dice mandamientos. Si usted se da cuenta, en el capítulo 20, la mayoría de los títulos que ponen las sociedades bíblicas internacionales, nacionales, unidas, siempre colocan la palabra los 10 mandamientos. Mas la Biblia dice en el versículo 1, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Realmente son todas estas palabras de Devarim. Entonces, cuando llegamos al versículo 13,
Pasamos a la segunda tabla. Son dos tablas, recuerde. La primera tabla tiene que ver concerniente a los mandamientos o los misbot que tienen que ver en mi relación con Dios, a excepción del quinto mandamiento. Y el sexto mandamiento arranca o empieza diciendo la actitud socialmente que tiene que tener un confesante de la palabra. Porque como dije hace un momento fuera de cámaras, cuando hablamos de la Biblia no estamos hablando de un hecho religioso, porque la Biblia no es para vivirla dentro de una cátedra, dentro de una mazmorra o una sinagoga o una catedral o un templo. La Biblia se vive en alrededor del prójimo, alrededor de la sociedad. Y la segunda tabla lo que va a indicar es cómo comportarme debidamente con mi prójimo. ¿A cuánto le gustaría matar a alguien? A muchos en fantasía. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Será porque nos da miedo? ¿Será que no matamos porque de repente me puede condenar la sociedad? Yo creo que no lo hacemos por temor a Dios, quien es el dador de la vida. Entonces, cuando entramos en este tema tan profundo y maravilloso, comenzamos a ver que estamos delante de un versículo, de un pasuk, que tiene que ver con tema de derecho judicial y de vida que tenemos todos los seres humanos, inclúyase también todo ser viviente. Entonces, el derecho y la justicia no emanan de un tribunal, emanan del corazón de Dios, no emanan de la Constitución de Roma, que es la mayoría de los códigos de derechos que están constituidos basándose en artículos del derecho de la Constitución, en la filosofía de Platón, sino que el derecho y la justicia emana del corazón de Dios. No matamos, no por miedo a una cárcel, no matamos, no asesinamos, sino porque Dios lo prohíbe rotundamente en su palabra. Entonces el derecho y la justicia emanan de Dios y estas tienen una aureola de autoridad, no de un juez, no de un abogado, no de un penalista, sino una aureola divina, porque escrito está en su palabra. Entonces se trata de la abstención, se trata de abstenerme de todo lo que pueda perjudicar a mi prójimo. Esta tabla es impresionante porque va a poner textos donde impide que toda buena costumbre, que toda práctica en la sociedad pueda llegar al grado de corrompirse de manera individual o de manera social, como voy a hablar en medio de la exposición. No se trata de un individuo que puede asesinar, porque también ha habido tribus, han habido países en la vieja Europa que han dado orden legalmente para asesinar. Vamos a hablar de eso en breve momento. La palabra tirsak, que significa no asesinarás, que realmente no es la palabra no mates, y quiero llamar la atención a los traductores de la Biblia a que tengamos cuidado, porque la Biblia no es un elemento que yo lo puedo traducir y apegar a lo que yo creo que es lo más entendible a la sociedad. Porque cuando ponemos no mates, puede tener cierta relevancia, cierta forma de lograr de aplacar el texto y proceder a buscar una salida. Mas cuando la Biblia en su original dice tirsak, está diciendo no mates sin justificación, porque puedo matar justificándome. Aquí empezamos. Yo puedo matar, y ese es el problema de algunos cristianos, es que la Biblia dice que te dan una mejilla y ponga la otra. Es un suicidio si yo me dejo matar.
Vamos a explicar eso, lo dije así para provocar su atención. Bien, entonces la palabra lo tirsac tiene que ver con no matar, no mates sin justificación. Es el único mitzvot o mandamiento increíble que se repite en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, a lo que le llamamos el Pentateuco en la versión griega o la Torá para los judíos. ¿Cómo es posible que de los 10 mandamientos solo hay uno que dice lo tirsac, no asesines, en los 5 primeros libros de la Biblia, que son los libros cardinales para el resto de los textos bíblicos sagrados en toda la Sagrada Escritura? Entonces, el único mandamiento que es mencionado en cada libro de Moisés, y realmente la palabra hebrea tirsac tiene que ver con el acto de matar sin alguna justificación. Simplemente se me antojó aquel celular y me gustó, voy y le meto un tiro a la persona, al muchacho que la tiene, y simplemente adquiero el celular. Es un tema que tiene que ver con una realidad social que está viviendo la iglesia. La iglesia, damas y caballeros, no está en el cielo. La iglesia está en la tierra. Y estamos todavía viviendo, y sobre todo en estos tiempos, una sociedad donde la vida ya no vale nada. Pero tengo que decirle que la Biblia me habla que la vida es un don y la vida está ligada a Dios. Y el que asesina se mete con el dador de la vida. Estamos delante de una sociedad donde matar a alguien no tiene ningún tipo, y denuncio la injusticia que ocurre en los tribunales, donde muchos jueces, donde muchos abogados, donde muchos fiscales fuera de Costa Rica y sobre todo en otros países se da el manipuleo y la compra del derecho de hacer justicia, dependiendo de quién sea el protagonista. Entonces estamos provocando la manera de hablar porque estamos delante de un tema desafiante, un tema contextual. La diferencia entre matar y asesinar no es una cuestión entonces de semántica, no tiene que ver con cuestiones de vocabulario, sino que se considera como el acto de tomar una vida que puede ser permitido en ocasiones de acuerdo a los diferentes niveles de severidad. Repito, el acto de matar y asesinar tiene que ver con la opción que una persona puede optar en un nivel permitido por la sociedad, pero más que la sociedad, en la Biblia. Vamos a ver, hay 4 niveles de permisidad. El número 1, una persona puede ser dejada en libertad, y aquí es donde entran mis hermanos abogados. Una persona puede ser dejada en libertad por matar a alguien accidentalmente. Dios nos guarde, ¿verdad?, en la carretera, y sobre todo que hay rápidos y furiosos asesinos en el volante que se creen la mamá de Tarzán, y perdone la forma peyorativa de decirlo, pero manejan sin temor y no les importa el carro que va adelante. Simplemente ven un objeto de metal y están dispuestos a rebasar, y como se baja el conductor a decir algo, simplemente sacan la pistola y le meten un tiro y tranquilamente se van. Ese tipo de criminales, ese tipo de gente asesina son las que están polulando alrededor de nuestros pueblos. Una persona, número 1, puede ser dejada en libertad en la mayoría de las leyes por matar a alguien accidentalmente, cuando no hubo negligencia. Ha habido casos muy tristes que lamentar. Una persona salió, una persona sin querer empujó a otra jugando, y el caso se estudia. Segundo caso, también puede ser llevado a prisión por un corto tiempo por matar a alguien negligentemente.
voy manejando, Dios guarde, y de repente me quedo dormido, o voy manejando tomado, yo no voy a manejar para matar la familia, los que van conmigo, pero toda persona es responsable en el timón quien vaya dentro de un carro. Y si yo me duermo, soy un asesino por negligente y merezco un corto tiempo de cárcel. ¿Me capta cómo van subiendo los niveles? Al final los abogados me ayudan en esto. Tercero, también puede darse el caso que una persona por asesinar recibe una sentencia de toda la vida en una cárcel por asesinar intencionalmente. Y 4, una sentencia, aquí donde viene el asunto donde brincamos como costarricenses, una sentencia de muerte. Porque la Biblia, no el derecho constitucional de los países. La Biblia aprueba el quitarle la vida al que le quitó la vida injustamente a otra persona. Y te lo voy a mostrar con la Biblia. Está la sentencia de cárcel y la Biblia también habla de la sentencia de muerte por asesinato en circunstancias especiales. ¿Cuántos casos no han llegado a sus oídos o en sus ojos cuando ve la televisión o en los periódicos, donde simplemente un hombre llegó, no vamos muy lejos ayer, una muchacha violada por 3 hombres, golpeada encima de eso, y luego tirada en el camino y luego muere? Esos 3 pasan 5 años en una cárcel y por portarse bien lo sueltan y salen con una mente cauterizada como ya la tienen. Porque escuche esto, nuestras constituciones penalistas, como únicamente ven lo judicial y poco lo moral, y tratamos de arreglarlo con psicólogo, nos olvidamos del aspecto espiritual. Una persona que no respeta la vida de otra es un asesino en potencia en cualquier momento otra vez. Al menos que se convierta al Señor. Solo un pequeño paréntesis fuera de mis escritos. Moisés peleando con un egipcio que golpeaba a un hebreo, llega el momento en que Moisés mató en defensa permisible en la Biblia a una persona, a un egipcio. Pero tuvo que huir porque era un egipcio y él era un extranjero. Él era un egipcio y él era un hebreo. Y había matado a un egipcio. Faraón se levanta para perseguir a Moisés y ya usted conoce la historia bíblica. Entonces estamos delante de una situación donde no toda muerte causada es igual. No toda muerte tiene una causa y puede ser catalogada de igual. Seguimos. Es muy probable que este mandamiento a mí no me importe porque yo nunca he matado, nunca he asesinado y en el nombre del Señor espero nunca hacerlo. Pero voy a mostrarle que nosotros somos asesinos, la mayoría al final de las veces, por ignorancia de la palabra. Seguimos. Entonces, ¿por qué usted no ha asesinado? Porque de repente tengo miedo de ir a la cárcel, porque no quiero vivir con esa culpa. Pero la mayoría de los que somos creyentes no lo hacemos porque sabemos que la vida es un don de Dios. Y entonces estamos delante de un dilema tremendo. Entramos a ver el primer asesinato. El primer asesinato usted lo conoce, está en la Biblia, en Génesis capítulo 4, donde la Biblia habla de un hermano llamado Caín que mata a su hermano Abel. La rivalidad fraterna, la rivalidad entre hermanos llama la atención y llama la aprobación, la reprobación de Dios, sobre todo en Caín. Es interesante cuando usted lee el texto bíblico, más que una lectura pasajera,
usted lee el texto bíblico y usted detecta de cómo Dios se preocupa de la condición anímica de Caín. Le dice: Caín, ¿por qué tu rostro está decaído? Porque estás triste. Caín ya estaba planeando. Caín no había visto a ningún asesino. Caín no había visto películas de violencia. ¿Qué quiero decir con esto? El ser humano, aunque a usted no le guste, no había películas de violencia, no había otro modelo. El ser humano en el fondo lleva un potencial de hacer daño. Y Caín no tiene precedente. Caín no tiene récord policivo. Y Caín está dispuesto a matar, no al extranjero, no al guerrero, no al enemigo, a su hermano. Y Dios reprueba eso de manera fuerte, tajante. Dios le habla del dolor emocional que él experimenta a Caín. Y le dice enfáticamente en el versículo 9 del capítulo 4 de Génesis, le dice: el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo que debe cuidar a mi hermano? Él le dice así a Dios. Entonces, su actitud, injustificadamente, porque Abel no se metió con él, Abel no le sacó una metralleta, una Uzi, simplemente Caín injustificadamente lo mató. Le quitó la vida a Abel, le quitó la vida a su hermano. ¿Y por qué Dios aparece en ese texto bíblico? ¿Simplemente entra como inspector? No. El texto bíblico, en su principio teológico, está enseñándonos que todo ataque que se haga con el prójimo es un ataque que tú haces contra Dios. Repito, todo ataque que tú hagas contra tu prójimo, de cualquier raza, de cualquier posición social, bueno o malo, es un ataque que tú te metes con Dios. Por eso Dios entra como un personaje interrogativo y que procura hablarle más a Caín para que Caín tome opción, y la opción de dominarse a sí mismo y de no dejar que sus impulsos, ya no quiero meterme en temas profundos, pero sus impulsos que tiene usted y yo no lo dominen para hacer lo malo. Dice la Biblia en dos pasajes, en el libro de Baikra, o lo que se dice en español Levítico, capítulo 19, verso 18. Capítulo 19, versículo 18 del libro de Levítico: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno, yo el Señor. Porque el ser humano no puede tomar las leyes injustificablemente en sus manos. Y el problema es que la gente hoy en día están armándose. Hoy ya no creemos en la policía, hoy ya no creemos en los abogados, hoy ya no creemos en las autoridades judiciales, donde el soborno, donde las leyes favorecen más aparentemente a la persona implicada en un asesinato que a la persona o a la familia de la persona fallecida. Estamos hoy, como dice Apocalipsis, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo dice la Biblia. Seguimos. Entonces, cuando leemos en el Testamento 2, en Mateo capítulo 7, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿A cuántos les gustaría que los mataran? Entonces, asesinar está mal, porque la vida es un regalo de Dios. Yo no le di la vida a nadie. Aunque biológicamente tú puedas ser padre o madre, la vida la da Dios. El único que da la vida es Dios, no la ciencia. Entonces nos llama la atención todas estas cosas, porque comenzamos a ver los criterios que hoy maneja la sociedad. El asesinato que
que se castiga con la muerte y que muchos pueblos, muchas naciones, mucha jurisprudencia, muchas constituciones no aceptan el quitarle la vida a un asesino. Mas la Biblia sí habla de eso. Dice la Biblia en algunos textos, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 12. En Deuteronomio 17, versículo 12, el soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones será condenado a muerte. Así extirparás de Israel el mal. Usted puede dejar un tumor en el cuerpo. Usted puede dejar una célula cancerosa en el cuerpo. Los médicos harán todo lo posible de extraer, sacar ese elemento extraño, dañino al cuerpo. Porque algo pequeñito puede quitar la vida biológicamente al cuerpo. Llevándolo al término biológico, del biológico a la Biblia, a la sociedad. Hoy encontramos en nuestra Latinoamérica sufrida y ensangrentada pandillas de mara. Encontramos niños viendo programas que infunden violencia. Todos estos programas de Power Ranger que sacan espada y que sacan metralleta, y los grandes héroes como Rambo. Toda esa fantasía se lleva a la realidad destructiva de la sociedad. Y encontramos de repente a rápidos y furiosos matando gente en las carreteras. Encontramos jóvenes, sobre todo en Estados Unidos, que en el recreo salen, estiran sus brazos, preparan una metralleta y acaban con 16 vidas. O de repente aquí en nuestra Costa Rica, un país lleno de paz y gloria al Señor, que es uno o el primer país dentro de Centroamérica donde la vida se valoriza. Pero todavía encontramos gente, jóvenes, que porque la directora le dijo algo, simplemente saca su revólver y le mete un tiro a la directora, y su papá es un psicólogo. Y todo el mundo defendiendo al muchacho. Es un niño, sí, un niño asesino. Ese es el problema. Entonces, la Biblia es clara, y repito, voy a adelantarme por cualquier mala interpretación. Israel nunca cumplió eso. Solo en el caso de los genocidios. O sea, Israel nunca puso esto en práctica. Y no es que la persona, vamos a matar por matar. No malinterpretemos. El llevar a una persona a la silla eléctrica o una inyección letal a un asesino no es cosa de que de repente uno se le ocurra. No estoy a favor de eso. Porque la Biblia hay que leerla, interpretarla, reinterpretarla y tratar de llevar un nivel entre la misericordia y la justicia. La Biblia no está hablando de que el que mató, mátelo, porque tiene opción de arrepentirse. Aunque la Biblia lo dice, la Biblia indudablemente tiene un equilibrio. El equilibrio de la justicia y de la misericordia. ¿Y quiénes somos nosotros para acatar o acabar con la vida de una persona? A menos, aquí viene la objeción, que el Señor nos libre. Que el Señor nos libre. Podemos defendernos. No estoy diciendo que usted salga ahora y se compre una escopeta o un revólver. Pero si yo me dejo asesinar, o veo que están golpeando a mi familia, o están golpeando, escuche, esta barbaridad ocurrió en Nueva York. Una mujer sube a su apartamento de más de 20 apartamentos alrededor
y esa mujer es golpeada, violada y estrangulada en el pasillo. Nadie se asomó, nadie vio nada, nadie ayudó. Todos son criminales a la luz de la Biblia. Porque si yo puedo salvar a una persona, tengo que hacerlo. Lo que pasa es que nosotros entramos en la ignorancia bíblica. Como no es conmigo. Sí, pero esa persona es una vida, y esa vida se la dio Dios. Aquí entramos en cosas profundas. Nos hacemos los sordos y los ciegos. Un suicida, alguien que dice, bueno, ya me cansé de la vida, agarra un mecate, se hace la señal de la cruz, o agarra la Biblia, perdóname, y se ahorca. Es un asesino. ¿De quién? Pero si se mató él mismo, es un asesino de él. Porque ¿quién le dijo a usted que este cuerpecito es suyo? Su cuerpo no es suyo. Este recipiente no es suyo. ¿Quién te dio autoridad de quitarte la vida? Entonces, bíblicamente el suicida es un asesino, y como es un asesino, está en juicio con Dios. A menos que sea una persona que no tenga los cabales o no tenga los cables bien puestos, se le puede perdonar. Pregúntele a un sacerdote, pregúntele a un pastor, pregúntele a un rabino. Hay una abstención de traer a un templo, a una sinagoga, a un suicida. La persona es un rebelde delante de Dios y es un autoasesino. Y la Biblia pone mucho recelo, y en la mayoría de los casos no se le oficia ningún tipo de administración en un templo, porque es un renegado de Dios. Tremendo tema. Seguimos. Ok. Abuelo de pájaro, el aborto. ¿Qué tiene de malo que de repente una mujer que tuvo una noche de disfrute quede embarazada y de repente dice, voy a botar lo que tengo allí? El aborto es un crimen, porque estoy quitándole la vida y el derecho a un ser viviente. Aunque yo sea la madre, le estoy quitando la vida. A menos, hay casos muy discutidos, y ya entra aquí de repente alguna polémica entre la iglesia católica, la iglesia evangélica y el judaísmo. De repente, si la madre tiene 7 meses y se complica la etapa del embarazo y llega con urgencia al quirófano, y dice el médico, tenemos que escoger entre la vida del bebé o la vida de la madre. La Biblia opta que se dé la vida de la madre, porque es una vida completa, y el bebé que viene está incompleto y le va a quitar la vida a la madre. Entonces hay casos, pero no casos donde la persona, es que yo soy muy pobre y ya quedé en el 6º embarazo, así que me lo saco. Crimen, merece pena de cárcel. O una persona que dice, este hijo me lo saco porque fue una relación no deseada. Hay casos muy especiales, como el incesto, donde un padre embaraza a su hija. Son casos muy especiales. O donde de repente una mujer, supongamos su esposa o su hija, fue violada por un poco de maleantes. Son casos donde la iglesia no tiene la palabra allí. Y no la tiene ninguna persona. Son casos donde el pastor, el rabino o el sacerdote, juntamente con la familia, juntamente de acuerdo con los médicos, pueden tomar opción. Pero aún así, hay que tener mucho respeto y cuidado por lo que esté constituido en cada país. La eutanasia, una persona que esté muriendo de una enfermedad terminal, lleva años sufriendo, de repente dice, ¿sabe?
hay muchos gastos, la familia ha despilfarrado todo su ahorro por este anciano, por esta anciana, por este muchacho. Son 10 años de sufrimiento. Desconéctenlo. Es un asesinato. Los médicos tienen que luchar por la vida hasta lo último. Pero hoy en Estados Unidos y en algunos países como en Europa, no se respeta la vida y como que la vida cada quien hace lo que quiere con ella. Cuando una sociedad llega a ese extremo de que la vida usted la determina como quiera, nosotros estamos inconvalidando la Constitución de Dios. Aunque un país apruebe la eutanasia, la Biblia lo repudia. Porque nadie tiene derecho de quitarle la vida a otro, y menos la ciencia. Es un suicidio. La eutanasia es un suicidio. Y es moralmente inaceptable y es espiritualmente inaceptable alguien que tome esa decisión. Y por último, dije al principio que muchas personas, al ignorar lo que significa la palabra no asesinarás, se olvidan de una espada, de un cuchillo, de un arma letal llamada lengua. Es un asesino. Vamos a ver. Dice la Biblia en Levítico, capítulo 19, versículo 16. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. La versión de ustedes dice no andes chismeando. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Una persona que humille públicamente a otra es un asesino. Cuando una persona es humillada, con razón o sin razón, no puede hacerlo, y me hacen pasar una vergüenza, ocurre un fenómeno en el cuerpo. La gente que son de tez clara, no como yo, la gente que es bien blanca, color claro, la sangre se les sube a la cabeza y se ven como colorados de la pena o que se molestan o de la vergüenza por causa de haberles subido la sangre. En la Biblia se constituye como un derramamiento de sangre que he cometido por avergonzar a alguien en público. Es un asesino a la luz de la Biblia. Seguimos. La Biblia dice que las palabras tienen poder. Entonces con las palabras yo no puedo jugar, porque con las palabras yo puedo asesinar hablando siempre negativamente. Alguien que siempre tiene la costumbre de verlo todo malo, de ver que las cosas no funcionarán, y siempre que abre su boca es para decir algo negativo, es un asesino a la luz de la Biblia. Guste o no le guste y no lo entienda. El chisme, 2. Alguien que lleva y trae. Alguien que dice, te traigo una información de la última, y usted pone atención a esa información. La Biblia condena al que lo dice y condena doblemente al que oye el chisme por prestar atención. Y te voy a leer el texto bíblico más adelante en Proverbios 17. La difamación. Alguien que anda difamando, cierto o no, alguien que anda hablando detrás de la espalda de alguien, es un asesino. Alguien que habla con hostilidad, alguien que golpea, no con el puño, con la palabra, alguien que lastima los sentimientos de otra persona, es un asesino. El sarcasmo cruel. El sarcasmo es aquello que me burlo. No tengo el tiempo para explicarlo. Está penalizado en la Biblia burlarse del ciego.
burlarse del sordo. Eso está en la Biblia. Pero como no leemos, hacemos bromas, y bromas pesadas al otro. Míralo cómo camina, y camina. Eso es asesino, es un asesinato, es un sarcasmo. La persona que es iracunda es un asesino también. Una persona que de repente pierde los estribos, la persona no se controla, manda a fulano, a fulana para que se vaya por allá, es un asesino, porque en la boca tengo poder. La persona que siembra discordia. Mira, Juanita, no te quiero decir nada, pero vi a tu marido en algo raro. ¿Cómo? ¿Y dónde? Metió cizaña, asesina. La persona que acostumbra al desprecio. La persona que desprecia, que menoscaba. La persona que habla de manera despectiva de otra es un asesino. La persona que hace amenazas feas, te voy a matar, te voy a golpear, te voy a despedir, y empieza y insulto, es un asesino en potencia. Los insultos. Entonces el chisme puede destruir la vida de las personas. Por eso es un asesinato. Porque usted puede destruir la fama, puede destruir la reputación de una persona. Por eso en la Biblia he visto como un asesinato. Y ahora me van a ayudar los penalistas al final, porque sí me quedé con una interrogación. La difamación, si no mal recuerdo, y no he estudiado leyes, la difamación, si no mal recuerdo, en muchas partes puede ser penalizado por andar difamándome en las cortes. Una persona puede demandar a otra por difamarle si tiene testigos, 2 o 3. El gran rabí Abraham ibn Ezra dijo una palabra muy hermosa, la copié, no la escuché, hace siglos que se murió. Dijo esta palabra: tú no lo matarás a mano armada, ni por tu lengua acusándolo falsamente ante la justicia, ni por calumnia o malos consejos, que tú sabes que le conducirían a la muerte, ni en fin ocultándole un secreto que fuera susceptible de salvarlo de una muerte abierta. O sea, una persona necesariamente no tiene que aportar un arma para matar, porque puedo matarla también difamándola, puedo matarla también calumniándola, puedo hacerle un daño irreversible a una persona. Una persona una vez le pidió perdón a otra porque lo había difamado, y le dijo a esta persona: te voy a perdonar con una condición. Ve a aquel risco, aquella cima, y haz tirar todas las plumas, me imagino que era de un ave, todas las plumas que tengas, y después vienen de mí. Y llegó esa persona, le dijo: ya lo hice. Y le dijo entonces: ve ahora y recoge todas las plumas que lanzaste al aire. Imposible. Así es imposible. Cualquier calumnia, cualquier difamación, cualquier chisme, cualquier cosa que atente contra el prójimo, aunque la persona te perdone, las palabras ya fueron tiradas. Entonces estamos viviendo una epidemia social. No es el dengue, es el chisme, y todos y todas lo practicamos en una medida menor o mayor. Usted no puede permitir que nadie hable mal en la ausencia de otra persona. El hermano Wilmer Godoy, digo la aclaración, un amigo nuestro, un pastor nuestro aquí de la iglesia de Honduras, hace 2 años atrás me habló de una persona que él conoció en República Dominicana, y dice que estaban ellos arreglando una canción, y el hermano de repente comenzó a comentarle algo al compositor. Y el compositor le dijo: perdóneme, pastor Wilmer, si usted me habla de una persona aquí en mi casa, usted va a tener que salir. No es que Wilmer estaba con chisme, no, aclaro, él no estaba con chisme. Él como que hizo un comentario. A los que practican la palabra, y yo quiero llegar a ese nivel, y toman y asumen la palabra de Dios, no debo permitir
aunque la persona sea lo que sea, aunque esa persona sea una persona que haya hecho daño, no te conviertas en asesino. Nosotros cometemos por ignorancia. Una persona fue a un encuentro, esto es ficticio. Una persona fue a un encuentro y dijo: Señor, yo te entrego mi lengua y nunca más voy a volver a interesarme por el chisme. Al día siguiente, cuando llegó al trabajo, se acercó delante de él un hermano y le dijo el hermano: ¿cómo te fue en el encuentro? Me convertí, me transformó el Señor y ya no me interesan los chismes de esta oficina. Uy, y eso que te iba a contar lo que le pasó a Pepe. ¿Qué le pasó? Oh, mi amado hermano, el chisme es algo terrorífico. Termino ya. La gente dice chisme porque se hace sentir importante. Yo tengo la información que tú necesitas, dímela. 2, a la gente le gusta chismear para degradar a la otra persona. Y 3, por el mero entretenimiento. Hay gente que tiene el chisme como un hobby. Entonces, sé que es un chisme, pero cuando alguien le dice así: no me lo cuente, no me interesa. Porque te puedes convertir en un cómplice de un asesinato de una persona. Con razón o sin razón, no lo comas, no lo mastiques. Escucha esta frase: no prestes tus oídos para que te pongan mugre. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que únicamente te hablen a ti de la palabra, y no permitas convertirte ni en asesino ni en cómplice. Que el Señor le bendiga rica